Es uno de los argumentos más largos y ruidosos en la historia moderna, una lucha que sobrevivió a revoluciones, derrocó imperios, arruinó superpotencias y dividió el mundo en dos. Durante más de un siglo, el capitalismo y el socialismo no fueron solo teorías económicas. Eran líneas de batalla. Y detrás de cada discurso patriótico, cada levantamiento obrero, cada recesión y cada guerra proxy, este debate dio forma al mundo en el que se vive. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Pero aquí está la parte que ningún influencer de ideología menciona jamás, ninguno de los sistemas funcionó como prometían los libros de texto. Ni una vez. En ningún lugar. Y cuando la presión golpeó, guerra, hambruna, inflación, colapso, la verdad se mostró con brutal claridad. La historia comienza mucho antes de que alguien pronunciara las palabras capitalismo o socialismo. Durante la mayor parte de la historia humana, la economía no era realmente una economía en absoluto. Era supervivencia. Los monarcas reclamaban derecho divino. Los terratenientes poseían casi todo. Los campesinos producían lo justo para evitar morir de hambre. El progreso se movía más lento que los glaciares. Durante miles de años, la vida humana era un juego de suma cero. Si alguien ascendía, alguien más caía. La riqueza provenía de la tierra, el trabajo y la guerra. La productividad apenas crecía. Y la idea de que la gente común pudiera enriquecerse a través del comercio o la innovación habría sonado como una locura. Luego, la revolución industrial abrió el mundo de golpe. Gran Bretaña a finales del siglo XVIII era un caldero a presión de carbón, hierro, capital y ambición inquieta. Las máquinas reemplazaron los músculos. Las fábricas reemplazaron los talleres. Y surgió un nuevo tipo de poder, el poder del capital privado. Por primera vez, los individuos podían invertir, arriesgar y poseer a una escala previamente reservada para los reyes. La productividad explotó. Los salarios subieron para algunos, la miseria se profundizó para otros, y la desigualdad se amplió más rápido que cualquier sociedad que se hubiera experimentado. La contaminación asfixiaba las ciudades. Los niños trabajaban turnos de 12 horas. Los barrios marginales criaban enfermedades. Pero no importaba cuán feo fuera, un hecho era innegable, el capitalismo producía más bienes, más riqueza, más velocidad que lo que el mundo había visto jamás. Este fue el momento en que nació el socialismo, no como un sueño utópico, sino como una reacción desesperada a la brutalidad del capitalismo industrial. A mediados del siglo XIX, escritores como Karl Marx y Friedrich Engels miraron las chimeneas, los disturbios obreros, los pisos de las fábricas manchados de sudor y sangre, y concluyeron que el sistema en sí era el crimen. Veían la riqueza capitalista como trabajo robado, extracción disfrazada de oportunidad. Argumentaban que si los trabajadores poseían colectivamente las fábricas, si las ganancias se compartían, si la producción servía a las necesidades humanas en lugar del beneficio privado, la sociedad finalmente se volvería justa. No más explotación. No más ciclos de auge y caída. Solo planificación racional y dignidad igual. Sonaba limpio. Elegante. Moral. Y para millones de personas viviendo bajo los engranajes del capitalismo temprano, sonaba como justicia. Pero la teoría es una cosa. La vida real es otra. La primera vez que el mundo intentó seriamente el socialismo a escala nacional, no fue en un aula, fue en las cenizas de un imperio. Después de la Revolución Rusa de 1917, Lenin heredó un país que estaba muriendo de hambre, analfabeto y atrasado. El zar estaba muerto. La antigua élite huyó o fue ejecutada. Y de repente, un vasto territorio con 150 millones de personas necesitaba un nuevo sistema operativo. Así que los soviéticos construyeron uno. Propiedad estatal de la tierra, fábricas, bancos y recursos. Los precios se fijaban por burócratas. Los objetivos de producción reemplazaron los motivos de ganancia. Los negocios privados fueron eliminados. En teoría, debería haber creado igualdad y eficiencia perfectas. En la práctica, creó caos. Sin precios de mercado, los planificadores no sabían qué quería la gente o cuánto producir. Sin competencia, las fábricas no innovaban. Sin recompensa personal, los trabajadores no tenían razón para superar el mínimo. Las escaseces se volvieron normales, las colas se convirtieron en cultura, y la agricultura, la columna vertebral de la economía rusa, colapsó en hambruna. Lenin eventualmente retrocedió, permitiendo un comercio privado limitado solo para mantener vivo al país. Sin embargo, algo extraño sucedió, a pesar de sus fracasos, el socialismo siguió siendo seductor.
Porque el capitalismo tampoco se veía exactamente bien. A principios del siglo XX, el capitalismo había entregado un crecimiento inmenso, pero también una inestabilidad salvaje. La especulación corría rampante. Los trusts dominaban las industrias. Los ricos vivían como realeza moderna mientras millones raspaban para sobrevivir. El sistema era eficiente en crear riqueza, pero terrible en distribuirla. Este desequilibrio detonó en 1929, cuando el mercado de valores de Estados Unidos implosionó y el capitalismo sufrió su fracaso más catastrófico. La Gran Depresión no fue una recesión, fue un ataque al corazón económico global. Los bancos colapsaron. El desempleo alcanzó el 25%. Países enteros vieron sus sistemas financieros eliminados. Para millones de observadores, el capitalismo no parecía solo defectuoso, sino fatal. Así que para la década de 1930, el mundo enfrentaba una verdad incómoda: ninguno de los sistemas funcionaba como se anunciaba. El socialismo prometía igualdad pero entregaba escasez. El capitalismo prometía prosperidad pero entregaba colapso. Y entonces llegó un momento que cambió todo: la Segunda Guerra Mundial. La guerra obligó a toda economía importante a probar su sistema bajo presión máxima. La Unión Soviética, a pesar de sus ineficiencias, movilizó a toda su población con una velocidad y disciplina aterradora. El control estatal le permitió redirigir todos los recursos hacia la supervivencia. Mientras tanto, naciones capitalistas como Estados Unidos se transformaron en supermáquinas industriales, demostrando cuán poderoso podía ser la innovación privada cuando se respaldaba con coordinación nacional. Cuando la guerra terminó, el marcador ya no era ideológico, era PIB, infraestructura, crecimiento y estándares de vida. Y de 1945 a 1991, el mundo se convirtió en un laboratorio. De un lado, el bloque soviético, planificación central, control estatal, mercados suprimidos. Del otro, Estados Unidos y sus aliados, capitalismo regulado, empresa privada, pero con redes de seguridad nacidas de las lecciones de la era de la depresión. Este fue el verdadero experimento. No los manifiestos. No los discursos. Sino millones de personas viviendo las consecuencias. Los resultados fueron tan dramáticos como dolorosos. En la Unión Soviética, las primeras décadas trajeron una industrialización rápida. El analfabetismo cayó. La vivienda se expandió. El poder militar se disparó. Pero debajo de la superficie, el sistema se estaba agrietando. Sin señales de precios, la economía derivó hacia una ineficiencia absurda: fábricas cumplían cuotas produciendo bienes inutilizables, granjas entregaban cosechas podridas y la innovación se estancó. Para la década de 1970, la URSS estaba décadas atrás en tecnología de consumo. Un país que podía construir cohetes no podía producir refrigeradores decentes. El capitalismo, mientras tanto, se adaptó. Después de la Gran Depresión, los gobiernos introdujeron regulaciones, seguros de depósitos, leyes antimonopolio, seguridad social, sistemas de salud pública y beneficios por desempleo. El capitalismo no se volvió justo, pero se volvió sobrevivible. Aprendió de sus errores. Y esa adaptabilidad se convirtió en su arma definitiva. Para la década de 1980, la brecha era innegable. Los estándares de vida occidentales se dispararon, mientras que la economía soviética se estancó. La Guerra Fría no se ganó por ideología. Se ganó por rendimiento. Para cuando cayó el muro de Berlín en 1989, el debate parecía resuelto. La Unión Soviética no fue derrotada por bombas o invasiones. Fue derrotada por estantes vacíos, incentivos rotos y una economía que ya no podía seguir el ritmo. Un sistema diseñado para eliminar la desigualdad había producido nuevas élites, jefes del partido, burócratas e insiders, mientras que los ciudadanos comunes esperaban en fila por pan. Un sistema construido para trascender el caos del mercado colapsó bajo el peso de su propia planificación rígida. Y cuando finalmente llegaron los números, contaron una historia contundente: las economías occidentales eran simplemente más productivas, más innovadoras y más adaptables. Pero la vuelta de victoria del capitalismo no duró mucho. Porque aunque la Guerra Fría terminó, las contradicciones económicas no. Para las décadas de 1990 y 2000, el capitalismo evolucionó de nuevo. Esta vez en algo que ningún teórico del siglo XIX podría haber predicho. Las finanzas explotaron, las cadenas de suministro globales se extendieron a través de continentes y el crédito fluyó como agua. La desigualdad se disparó de nuevo, esta vez a una escala reminiscente de la Edad Dorada. Las corporaciones se convirtieron en poderes transnacionales. Y economías enteras se volvieron dependientes de la deuda, la especulación y las burbujas de activos.
La crisis financiera de 2008 golpeó como un déjà vu, un recordatorio de que la inestabilidad del capitalismo nunca desapareció realmente. Solo regresó vistiendo ropa nueva. Mientras tanto, el socialismo resurgió, no en la vieja forma soviética, sino como algo más suave, más nostálgico. Llamados a impuestos sobre la riqueza, atención médica nacionalizada, educación gratuita, sindicatos más fuertes y nivelación económica regresaron en muchos países. Generaciones más jóvenes, aplastadas por los costos de vivienda y salarios estancados, comenzaron a cuestionar si el capitalismo aún funcionaba para alguien más que los ricos. El debate renació, pero con un giro. Esta vez, casi nadie quería capitalismo puro o socialismo puro. Porque la historia había hecho los trade-offs dolorosamente claros. Mira la Escandinavia moderna, a menudo mal etiquetada como socialista. Estos países tienen mercados libres, empresa privada y corporaciones globales. Pero también tienen impuestos altos, fuertes protecciones sociales y sindicatos poderosos. Es capitalismo con barandillas, una economía mixta diseñada para amortiguar la desigualdad mientras preserva la innovación. Ahora mira a Estados Unidos, una potencia capitalista con tremenda invención, profundidad financiera e influencia global, pero también brechas de riqueza asombrosas, infraestructura en decadencia, atención médica inasequible y una clase media en contracción. Mira a China. El caso más fascinante de todos. La economía capitalista autoritaria más grande del mundo. Pekín lo llama socialismo con características chinas, pero lo que realmente se parece es a un capitalismo dirigido por el Estado, firmas privadas impulsando el crecimiento, el gobierno controlando sectores estratégicos, mercados permitidos para florecer solo cuando sirven prioridades nacionales. Y sin embargo, incluso China enfrenta las mismas contradicciones. Crecimiento impulsado por deuda, burbujas de vivienda, declive demográfico, productividad en desaceleración. Cuando se da un paso atrás, la verdad es casi embarazosa en su simplicidad, toda economía importante hoy es un híbrido. Una mezcla de mercados y poder estatal. Incentivos y protecciones. Libertad y control. No porque las ideologías fallaran, sino porque la realidad forzó el compromiso. Cuando los sistemas se encontraron con el comportamiento humano real. Ambición, codicia, miedo, pereza, creatividad, ninguna teoría se sostuvo limpiamente. Y esa es la lección incómoda. Los sistemas económicos no moldean a las personas tanto como las personas moldean los sistemas económicos. La naturaleza humana no desaparece bajo el socialismo o el capitalismo. Solo se expresa de manera diferente. Bajo el capitalismo puro, la codicia se convierte en innovación, hasta que se convierte en explotación. Bajo el socialismo puro, la igualdad se convierte en unidad. Hasta que se convierte en represión. En los mercados, el poder se concentra a través de la riqueza. En las economías planificadas, el poder se concentra a través de la política. Sistemas diferentes, mismas tendencias humanas. Propaganda diferente, mismos defectos. La pregunta real no es cuál sistema es mejor. Es cuál sistema tiene los mejores mecanismos para restringir el poder, corregir errores y recompensar el comportamiento útil. Y la respuesta de la historia es clara. El sistema que se adapta gana. El capitalismo sobrevivió porque pudo reinventarse, desde el laissez-faire, al nuevo acuerdo, a las finanzas globalizadas, al capitalismo tecnológico. El socialismo colapsó donde se negó a evolucionar, la Unión Soviética, la China maoísta, Corea del Norte. Pero el socialismo prosperó donde se fusionó con los mercados, Escandinavia, la China post-1978, a pesar de su borde autoritario, y partes de Europa occidental. La ideología no decidió los ganadores. La adaptación lo hizo. Para entender por qué, no se necesita un doctorado en economía. Solo se necesita ver qué prioriza cada sistema. El capitalismo prioriza los incentivos. Cuando funciona bien, desata creatividad, toma de riesgos y productividad. La gente construye, innova, experimenta, porque hay algo en ello para ellos. Pero el lado negativo es la desigualdad, la inestabilidad y ciclos que castigan a los vulnerables. El socialismo prioriza la igualdad. Cuando funciona bien, reduce la pobreza, expande el acceso y asegura dignidad básica. Pero sin incentivos, la productividad se estanca. Sin mercados, la información colapsa. Y sin instituciones abiertas, la corrupción festera en silencio. Ambos sistemas tienen fortalezas. Ambos tienen fracasos. Y ambos tienen cicatrices históricas. El mundo moderno, el mundo en el que se vive, está construido sobre esas cicatrices. Cada red de seguridad, cada regulación, cada regla de mercado, cada programa de bienestar, cada instrumento financiero lleva el ADN de esta batalla de un siglo.
Las economías mixtas en las que se vive hoy no son prueba de que un sistema ganó. Son prueba de que ninguno de los sistemas podía sobrevivir solo. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente pasa por alto: el debate se está desplazando de nuevo. Porque los desafíos del siglo XXI. Disrupción de la IA, colapso demográfico, riesgo climático, transiciones energéticas, deuda global, no les importan las ideologías. Exponen debilidades en ambos sistemas. El capitalismo de mercado lucha con la planificación a largo plazo y la cohesión social. La planificación socialista lucha con la flexibilidad y la innovación. Y los países que prosperarán en el próximo siglo serán aquellos que combinen los dos de manera más efectiva. La creatividad de los mercados con la resiliencia de la inversión pública. Innovación privada con dirección pública. Libertad con estabilidad. Si el siglo pasado enseñó algo, es esto: ningún sistema funciona sin barandillas. Ninguna economía sobrevive sin incentivos. Y ninguna sociedad prospera cuando la riqueza o el poder se concentran demasiado, ya sea en multimillonarios o burócratas. La historia no eligió el capitalismo o el socialismo. La historia eligió lo que previno el colapso. Y cada generación tiene que renegociar ese equilibrio. Porque el debate nunca fue realmente sobre capitalismo versus socialismo. Fue sobre quién controla las palancas dentro de cada sistema: el capital, el Estado, los bancos, los sindicatos, las corporaciones, el partido, los reguladores. La verdadera lucha es siempre por lo mismo: el poder. Y el poder, como muestra la historia una y otra vez, no desaparece. Solo cambia de manos. Esta perspectiva revela cómo los sistemas económicos evolucionan a través de las lecciones del pasado. La historia ofrece respuestas sobre los patrones recurrentes en estas dinámicas. Se puede explorar más a fondo para comprender las implicaciones futuras. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.